El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Adelante. Gracias, Alino. En el transcurrir de los tiempos, ¿verdad? En el tiempo que uno tiene viviendo en el globo terráqueo, en esta tierra, que por cierto es muy maravillosa, suceden eventos y suceden situaciones alrededor de uno. Y hay veces que yo veo que la mayoría de los hombres pensantes, la mayoría de los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de estudiar los eventos que se producen alrededor de uno, como que no lo hacen. Unos se hacen los chivos locos, otros simplemente no le interesa, y otros a veces hasta por ignorancia, ¿verdad? Pero todo lo que sucede alrededor de uno de alguna forma le presenta un mensaje. Es como un mandato de la vida, ¿verdad? Que te lo pone para que tú lo estudies, para que saques conclusiones. Me voy a referir de manera especial al caso de Yexet. ¿Qué nos ha mostrado siempre desde mi óptica y desde mi humilde forma de ver las cosas? Esa situación, esa tragedia. Primero, que todos somos Yexet. ¿Por qué todos somos Yexet? Porque todos corremos la misma suerte en un momento determinado de pasar por ese trance, de pasar por esa situación. Yo no creo que nadie te escape a una situación de esa magnitud ni de esa naturaleza. Otro mandato de ese evento que nos ha mostrado es el siguiente. Nos ha dicho, todos los seres humanos somos iguales, independientemente de que tú tengas 1.000 millones, 2.000 millones, 4.000 millones, 5.000 millones, no importa el dinero que tú tengas, al final todos somos iguales y todos podemos pasar por la misma situación. Otro señalamiento de esa tragedia es que le ha mandado como un mandado o le ha dado una señal al Estado dominicano en el sentido de que tiene que ponerse las pilas para vigilar, para controlar las edificaciones que el propio Estado ha construido en los últimos 40, 50, 60 y 70 años, así como también de manera individual y particular a todas las instituciones que forman el Estado dominicano para que vigilen su estructura y para que de alguna forma estén pendientes de esa situación de cara a garantizar la vida de los hombres y mujeres que en un momento determinado estén operando y estén trabajando en una edificación de esa naturaleza. Otra cosa que nos ha enseñado el caso Yexet, que ese derrumbamiento del techo también se ha derrumbado la supuesta justicia independiente que hay en la República Dominicana. Ese techo también se ha llevado por delante esa tan cacareada justicia independiente. Y digo esto porque hasta esta fecha, 12 de mayo del 2025, eso ha sido lo que ha dado de demostrar. Yo creo que hay manos oscuras, fuertes metidas en el caso de Yexet. Yo creo que hay manos poderosas, económicas y manos políticas metida hasta los tuétanos en el caso de Yexet. Yo quiero hacer esta reflexión porque muchos de los hombres y mujeres que a lo mejor tienen sus manos metidas en ese caso se olvidan de la reacción de la sociedad, de cualquier sociedad del mundo. Si el Estado dominicano no le da respuesta a esas cientos y cientos de hombres y mujeres que en este país están todavía llorando y que están lamentando sus muertos, si esos 234 muertos que donde quiera que estén, sus tumbas están clamando justicia, si el Estado dominicano no le da respuesta a esa situación, creo que este país, creo que esta sociedad estaría en la mayor capacidad de vengarse socialmente, políticamente
y hasta personalmente. Sería lamentable que eso suceda, pero si el Estado dominicano no le da respuesta a esa situación, y todo indica que hasta ahora ese caso lo ha tratado con paño tibio, creyéndose como que las sociedades no son tan tontas como para tú tener una capacidad, ¿verdad?, manipuladora a ese nivel. Creo que el Estado tiene la responsabilidad, tiene el deber histórico de hacer justicia y hacer que las cosas fluyan conforme dicen las leyes y la Constitución de la República Dominicana. El Ministerio Público, no sé si tú has observado algunos partes noticiosos, que ha tomado dos acciones. La primera, se hablaba de en cierta forma, de un embargo, doctor, creo que fue a algunos inmobiliarios, algunas cuentas del propietario de Jet Set, porque hubo retentivo, como algunos movimientos sospechosos de parte de él. Pero eso se descartó realmente. Y la segunda tuvo que ver con la incautación también de la discoteca, del local. Sí, el local. Sí. Entonces, pero eso es insuficiente. Quizás estas acciones obedecen para que ahí no vaya a haber, digamos, que alguna contaminación de lo que puede ser una investigación. Entonces yo pienso que a veces, primero aquí hay que tener claro, yo pienso que más que un asunto político, y no creo que sea político porque ahí había gente de estrato social y de posiciones de estatus muy acomodadas, por no decir muy rica en este país. Gente relacionada, muy cercana a la oligarquía dominicana. Y si bien es cierto, el tipo dueño de Jet pudiera tener mucho dinero, pero hablar de la familia Grullón en este país, también hay que decir que tal vez esa familia tiene mucho más dinero que el tipo de Jet. Y estaban ahí dentro, una hija de la familia Grullón, del Banco Popular, que es mucho decir en este país. Entonces yo pienso como que esa parte habría que descartarla, Luis, y perdona que... ¿Cuál? La parte que haya mano política involucrada ahí, eso habría que descartarlo. No creo. Sí, claro, habría que descartarlo. Aquí lo que hay un asunto, tal vez más bien, de una situación que pudiera ser de clase en el sentido siguiente. Óyeme, es una clase social poderosa de cuáles están envueltas en el caso de un lado y de otro. O sea, no se trata de un rico contra pobre. Yo en lo particular estoy convencido que si un pobre, o sea, unos obreros sencillos, unos obreros de estos que del día a día, o dominicanos de quinta categoría, le estuvieran construyendo un edificio a un poderoso de la República Dominicana, a un oligarca, y ese oligarca en esa construcción un día se le ocurre ir a ver lo que están haciendo esos pobres obreros, y cuando va a supervisar le cae el edificio encima, yo estoy convencido que esos obreros estuvieran presos hoy. O sea, ni siquiera se hablaría de una investigación. No, estuvieran presos por su condición de pobre, es decir, por su condición de gente humilde, gente obreras, que estaban haciendo un trabajo, inmediatamente lo van a acusar de que al hacer un mal trabajo le cayó el edificio encima a un rico. Eso hubiese ocurrido, Luis. Ahora, de lo que se trata aquí es de clases poderosas. Es decir, de un tipo millonario, dueño de una discoteca y de varios establecimientos comerciales en este país, y de gente rica que estaban ahí dentro. Ahí no había un obrero ahí dentro, salvo los que trabajaban ahí. Los trabajadores, salvo los que trabajaban ahí, que por cierto, ni se mencionan. Ahí no hablan de camarero, ahí no hablan de las meseras si había, ahí no hablan nada de eso. De conserjes. Ahí no hablan del cantinero, si se murió, si no se murió, ahí no hablan de eso. ¿De quiénes hablan? De la gente de nombre, de renombre, de gente de prestigio, gente de rica. Entonces, yo pienso que ahí es donde está el kit del asunto. ¿Por dónde entrar? O sea, y esa justicia, hermano mío, esa justicia ciertamente no es independiente. ¿Por qué no es independiente? Porque se inclina por el que tiene dinero en este país. No porque obedezca a un partido político de manera particular, ni al interés del presidente de manera particular, sino porque obedece a los intereses de la clase dominante, de los que tienen cuarto. Cierto. Sencillamente eso.
esa justicia, si fuera un pobre quien estuviera construyendo un edificio y le cae encima un rico, está preso el pobre. Pero eso es inmediatamente. Eso no es de que van a investigar qué pasó, que vamos a hacer una experticia, que vamos a esperar que técnicos hagan una evaluación. No. Eso es preso inmediatamente. En este caso, eso es exactamente lo que estamos diciendo. Yo pudiera coincidir contigo en ese sentido, pero en ese sentido, es decir, de que aquí lo que hay un choque de intereses fuertes con ese tema de jet set, de gente de dinero. Y ahí está el juego de quién tiene más y quién empuja. Bueno. Y quién empuja y a quién realmente en esa situación entre ricos se va a inclinar la justicia. En esa situación entre ricos. Porque, oigan, hay gente que iban todos los lunes jet set. Y yo estoy convencido que en jet set un trago no es barato. O no era barato. Y es fácil. No, porque es una discoteca. No era barato. Diseñada para tenemos ricos. Que concluir, una discoteca diseñada para ricos. Tenemos que concluir. Usted, en cierto modo, está maquillando. Sí, está maquillando porque usted es un profesional de mucho valor. Usted es un abogado muy sagaz. Usted está maquillando la razón que me está dando, pero me la está dando en el fondo, y qué bueno que así sea, porque el interés suyo es el mismo mío. No es el mismo, porque tú estás politizando el tema. No, me voy a ir más directo. Es que de esa situación de Yeset no podemos desligar la política, claro, Darling, no. Así, mi hermano. Ese señor. Lo que pasa es que conociendo a Luis, está tratando de politizarlo en el término partidariamente. No. Y no se trata de eso. Yo estoy diciendo... Puede existir elementos políticos, pero entre unas clases poderosas en este Yo estoy diciendo que sí. Yo estoy diciendo que sí, y usted me está dando la razón, amigo y apreciado. Usted me está dando la razón en el sentido de que usted dice que si fueran pobres estuviera probablemente hasta fusilado ya. Oye lo que te estoy diciendo. Yo vea, si hubiese sido un pobre, tuviese amanecido ahorcado por ahí, que se ahorcó con unos cordones en la cárcel. Oye, estamos hablando y estamos coincidiendo de que ahí hay manos oscuras poderosas de mucha importancia económica y política, porque no podemos desligar la acción política de esa intención tibia que se ha tenido hasta el día de hoy. Entonces, esa es la verdad. Eso es lo que estamos mirando, eso es lo que estamos evaluando. No estoy culpabilizando a nadie en particular. Simplemente estoy evaluando los hechos, y eso me lleva y me induce de que probablemente hayan manos oscuras de todos los sectores de la vida nacional metido en el caso de Yeset. Dice la profesora Marisol que ahí se llamaba Lunes del que puede. Así es que se llamaba según ella. Yo quiero preguntar, como acá hay 3 abogados. Mira, primero saludar a Giovanni de León. Solo saludo, ¿verdad? Sí, solo saludo. Giovanni. Saludos, buenos días, Lino, buenos días, Luis Ernesto, Ulfido, Darling, control técnico Junior Medina, las amigas oyentes de Acción Mañanera. Pregunte ahora. Correcto, como empezó el proceso, el Ministerio Público, ¿fue de la forma correcta? ¿Está actuando, doctores, correctamente el Ministerio Público con relación a ese caso? Mire, lo que pasa es que en un caso, primero un hecho fortuito. Eso no se trata de que el dueño de jet set, de que alguien lo tumbó. Sí, le aterrizó arriba en un avión pesado al techo y lo tumbó de manera intencional. Eso se cayó. Posiblemente haya negligencia. Eso no se puede descartar, de que no se le dieron los mantenimientos correspondientes a esa edificación, y eso es justamente lo que investiga el Ministerio Público, o parte de eso es lo que investiga, y se trató de un hecho fortuito, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, los procesos de investigación no son tan fáciles determinar cosas de la noche a la mañana, sobre todo cuando se trata de hacer experticias. Y bueno, el Ministerio Público ha empezado a hacer sus investigaciones sin que ello implique en modo alguno de que haya que apresar a alguien, porque no se trató en principio de un homicidio voluntario de parte ni del dueño de jet set ni de ningún particular. Entonces, las investigaciones, por el rumbo que van, lo correcto era iniciar por ahí, porque es lo que digo, no van a apresar a nadie para investigar en principio. Ahora, pero hay 2 situaciones, Lino. La de San Cristóbal, recuerdan la fábrica de plásticos, Poliplástico, creo que se llama. Plástico,
inmediatamente el dueño fue apresado. Y otra situación en La Vega con un empresario que creo que fue un techo, ¿verdad? Un edificio, una mueblería que había. Una mueblería, y pasó una situación similar y el dueño también preso. Entonces, si fueron casos similares, ¿por qué este señor no está preso? Si el empresario de San Cristóbal, el empresario de La Vega, inmediatamente accionó la justicia en su contra. Es que cada caso es diferente. Tienen casuísticas. Estamos hablando del estatus. ¿Cómo que no es lo mismo? El mismo estatus económico. ¿Por qué tiene que ver eso con la justicia? Bueno, pero así se maneja la justicia en todo el mundo. En todo el mundo la justicia pero dime así. Que se maneja así, pero no me diga que son casos diferentes. Mira, es peor. Debo decir. Peor. Mira, ahora hay una cosa, pudiera haber sido, por ejemplo, ¿verdad? Para decir algunas de las circunstancias agravantes y también no dejar de mencionar las atenuantes que ocurran en un hecho de esa naturaleza. Es posible que el empresario de los plásticos de Jaina a lo mejor no tuviera todos sus permisos de operación en regla. Puede ser. Y si usted opera con algo que no esté en regla, por poner un ejemplo, y no estoy defendiendo ninguna parte política, lo digo porque eso pudiera ser, si usted opera con algo que no está en regla, usted inmediatamente lo van a apresar porque está cometiendo inclusive un doble delito, porque no está en regla. Entonces, pudiera ser que el empresario de Santiago ocurra igual. Ahora, lo que ha dicho Darling es un asunto de estatus. Hay personas que, si por ejemplo a usted lo acusan de algo, Wilfrido Peña, una persona de renombre en esta sociedad, y acusan a cualquier ciudadano común y corriente, que los jueces y el Ministerio Público no tienen la certeza de sus arraigos, de que con una medida de coerción, por ejemplo, diferente a prisión preventiva, se va a presentar a los actos del proceso. Es posible que, aunque hayan cometido lo mismo, usted y él, usted le den una garantía económica o una presentación periódica. Sin embargo, a él le pueden dar una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque no tiene los arraigos suficientes que demuestren de que usted se va a mantener atado al proceso. O sea, por eso cada caso tiene una casuística diferente. No es lo mismo, no todo es igual. Y debiera serlo, ¿verdad? Pero no lo es frente a los ojos de la justicia. Lo primero es, Wilfrido, mira, que el Ministerio Público es el garante, digamos que de la política pública, el garante de la materia criminal, de la política pública del Estado. Es el garante de mantener una sociedad tranquila y proteger la sociedad. Cuando ocurre un hecho de esa naturaleza, de las tres que tú acabas de mencionar, obligatoriamente ese Ministerio Público tiene que activarse, porque hay un daño a la sociedad. Hablar de 233 personas es un daño severo a la sociedad dominicana. Y 100 y pico de heridos. Entonces, ese daño obliga al Ministerio Público como garante de la paz social y como el que aplica la política criminal del Estado a activarse. Por eso se aplicó en lo de San Cristóbal, se aplicó en lo de La Vega, se aplicó en lo ahora de Yetset, pero con paño tibio, dependiendo de la connotación de quién se trata. Bueno. Incluso debo decir que los mismos muchos medios de comunicación, el trato que le han dado al caso también ha sido con paño tibio. O sea, yo vi, no sé si ustedes lograron ver a unos colegas comunicadores que con el caso de San Cristóbal exigían la aplicación del peso de la ley. Estaban pidiendo sangre, como aquella que se pide en las plazas de toros, ¿verdad? Estaban a viva voz pidiendo sangre. Ese tipo había que apresarlo, que 34 personas que murieron ahí y otros que desaparecieron, que no apareció ni nada de esa gente ahí. Y que se dice que estaban ahí dentro, pero desaparecieron. Bueno. Y pedían que la aplicación de todo el peso de la ley, muchos comunicadores en este país,
¿Y qué ocurrió con el caso de Jet Set? Se estaban solidarizando con el dueño de Jet Set. No, y algunos estaban articulando una teoría que probablemente sea de que un acto de terrorismo. Claro, lo que pasa es solidaridad con. Lo que pasa es ¿Cómo que se llama el de Jet Set? Antonio Espaillat. Lo que pasa es, Darling, lamentamos profundamente ese hecho. O sea, con aquel de 34 pidiendo condena y con este solidaridad. ¿Qué significa esto? Ustedes saben qué es lo que ocurre. Miren, en las sociedades hay algunos componentes que forman parte de esa estructura que genera el equilibrio y que genera además la permanencia de un sistema. En este caso, el sistema social, político y económico que impera en cierta forma en todo el mundo, con raras excepciones, que es el capitalismo, obviamente. Entonces, esa estructura está la infraestructura y la superestructura. La infraestructura es la base económica de una sociedad. Y esa base económica se manifiesta, por ejemplo, en esa clase dominante que controla los medios de producción. Esas grandes empresas, las industrias, etcétera, etcétera. Y está la superestructura o la base ideológica de la sociedad. Esa base ideológica es la que garantiza la permanencia de esa infraestructura, que no se quiebre, que no se vaya a cambiar ese modelo. Entonces, esa superestructura que la compone la justicia es parte de la superestructura o la base ideológica. Porque cuando un componente de la sociedad quiere conspirar con esa infraestructura, ¿qué hace la superestructura? Lo aprecia y lo condena. Cuando a alguien se le ocurre cuestionar el modelo, cuando a alguien se le ocurre, digamos que enfrentarse para que ese modelo cambie, esa superestructura que la compone la justicia, la componen los partidos políticos, Luis Ernesto. Los partidos políticos son parte de esa superestructura, la base ideológica. Lo componen las iglesias, lo componen los medios de comunicación. Entonces, todos esos componentes de la superestructura buscan que la sociedad se permanezca contenta con la infraestructura, que esa sociedad asuma como favorable, como beneficiosa esa infraestructura. Déjeme hacer una pregunta, que usted es un hombre muy versado en manipuladores de la sociedad. Déjeme hacer una pregunta, que usted es un hombre, usted es un catedrático y es un hombre que maneja eso, veo que tiene un manejo profundo de la situación. Muchas gracias. Nacional. Es igual, hermano mío. Sí, no creo. Ahora viene la parte capciosa de su... Está prejuiciado contra mí. Claro, después látigo, doctor. La pedra. Pero adelante. No, lo que usted está diciendo, en palabras llanas, para que los amigos oyentes no comprendan, es que esa situación genera exclusión. Pero por supuesto. Ok. Y la exclusión entonces genera dominicano de primera, dominicano de segunda, dominicana de tercera, de cuarto y de quinta. Yo soy de quinta para arriba. Ok. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa situación y llevar a una sociedad, no que todos seamos de primera, ni siquiera yo exijo que seamos todos de segunda, pero una sociedad más equilibrada, más justa, más incluyente, donde lo que pertenezcamos a ella tendríamos un sentido de alguna forma de orgullo, porque lo que usted me está diciendo en el fondo es que uno no puede sentirse orgulloso de una sociedad de esa naturaleza y ni siquiera de una nacionalidad de esa sumergida en esa situación. Y para que tengamos una justicia independiente, tenemos que ser todos de la misma clase, porque se supone que en Estados Unidos va a ser imposible. El país más desarrollado del mundo, la potencia más grande del mundo, allí la ley se le aplica a todo el mundo. No y entonces, eso, ¿cómo que no crea eso? No crea pero eso. Lógicamente, no. Eso es lo que se ha demostrado hasta ahora, ¿verdad? Pero ven acá, eso es lo que se ha demostrado hasta ahora. Vamos a tocar el caso de Estados Unidos. Privilegio hay. Vamos a tocar el caso de Estados pero Unidos. no como aquí, en Donald este país. Trump, óyeme bien, Donald Trump, acusado de un golpe de Estado. Donald Trump. Porque en las elecciones del 20, cuando ganó Joe Biden, él no aceptó eso y mandó una turba a atacar incluso al Capitolio, el símbolo del poder en Estados Unidos. Donald Trump. ¿Verdad? Donald Trump acusado
de múltiples cosas en Estados Unidos. Pero usted no me respondió la pregunta. De carácter penal. Acusado, pero hay que tener pruebas para someterlo y condenarlo. Pero hay que tener pruebas. Porque ustedes saben que Profesor, pero la política se maneja en todo lado igual. Entonces, tengo que aclararle a Wilfrido. Es probable que en Estados Unidos le hayan inventado esas cosas al hombre que se perfilaba como presidente de la República. Pero tan pronto Donald Trump gana la presidencia, indultó a los que intentaron dar el golpe de Estado. Bueno, pero y eso es otra cosa. Eso establece la ley. Pero déjame decir. Pero no analicemos el asunto americano. Vámonos al patio. Vámonos al patio y contésteme la pregunta que yo acabo de decirle, el distinguido profesor. Te voy a responder. Que intente alguien en este país, un descamisado, que se le ocurra trincherarse con un arma de fuego y que hable de golpe de Estado, a ver si le va a pasar lo mismo que Donald Trump o en Estados Unidos. No lo van a apresar y lo van a condenar. Pero ¿quién es Donald Trump? En términos de lo que es la clase social. Un milloneta. Pero un magnate. Un magnate americano. No cualquier cosa, Donald Trump en Estados Unidos. Usted pasa por cualquier edificio de Estados Unidos y dice Donald Trump. ¿Dónde es Trump? Edificio Trump. Para tu información, usted va a un aeropuerto y ve un avión y dice Trump, por ejemplo. O sea, estamos hablando de cosas como esas. Con relación a lo que tú dices, Wilfrido. Mira, es que la clase dominante, hermano mío, y yo debo decirte que desde mi percepción puede estar equivocado. Sí. Puede estar equivocado. Solamente existen dos clases. En los modelos sociales y económicos solamente hay dos clases. En el esclavismo, esclavista y esclavo. En el feudalismo, señor feudal y campesino siervo. Y en el capitalismo, burgueses y trabajadores. Solamente existen eso. Hay gente que dice, yo soy de clase media. No puede haber clase media, porque usted depende de un salario. Y el que depende de un salario vende su fuerza de trabajo y en consecuencia es un obrero. No, es un trabajador. Sí, cierto, un trabajador. Cierto. Que los profesores que son de clase media, yo no soy de clase media, pero yo tengo que vender mi fuerza de trabajo para tener un salario. Si no me mantengo. Eres un obrero. Yo soy un obrero. Ahora, y dependiendo, porque por ejemplo, si usted es profesor de un liceo, usted entra a las 7:30 de la mañana y sale a las 4 de la tarde. Usted tiene la suerte que es profesor de una casa alta de estudios y que ahí es por sesión, ¿verdad? Y los horarios son un poco más flexibles. Sí, pero viene siendo lo mismo. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Pero el médico no deja de ser un trabajador. Un médico, cirujano, experto, que tiene todos los cuartos del mundo, pero vive de un trabajo. Pero en la práctica hay diferencia. O sea, no, un obrero no y un empleado media, no es lo mismo. Es un trabajador. No, ¿Un obrero? No es lo mismo. En la realidad. Escúchame, el obrero se diferencia del empleado en muchas cosas. Pero Giovanni, el tema aquí es que el burgués es el dueño de los medios de producción. Ese no trabaja. Pero no importa, es que tú no puedes comparar un obrero simple con un empleado con un salario diferente. Bueno, que tú quieras categorizar. Ahí viene la clase. Ajá. Y tú vas a comparar los trabajadores. Un chiripero. No deja de ser trabajador, Giovanni. Está bien, pero uno. No igual. Ese tema interesante. No igual. Sí, al final. No igual. Es un trabajador. ¿Qué categorías? Diferentes. Las hay. Todo aquel que vende su fuerza de trabajo para poder mantenerse es un trabajador. Está bien, pero hay una diferencia. Ahora, el dueño de los medios de producción que no produce nada, lo que producen son los trabajadores, porque el dueño no produce nada. El dueño está sentado en su casa. Eso es otra cosa. Muy probablemente. Esperando que le lleve la riqueza que genera el trabajador. Tú vas a comparar un carretillero que está esperando una chiripa con un empleado formal. Y dueño del capital. Es que por un asunto económico hay diferencia. Hay diferencia. Claro. Giovanni tiene razón en esa parte.